creyente usa la reunión para recibir, pero realmente tú vives a Cristo es en la vida, no en el templo. Por eso, ausencia de Cristo en tu vida, familia, trabajo, empresa, hogar, no te permite cuando te reúnas traer. Porque allá llevamos nuestra vida secular y aquí la vida espiritual. No, la vida en el reino es una sola. Se vive en el espíritu en todo tiempo. Y por eso esa comunión en el espíritu me permite ser enriquecido, renovado en el espíritu, para que cuando nos reunimos como iglesia, cada uno trae. Entonces vamos a ser enriquecidos en la suma de lo que cada uno porta de Cristo. Y oramos al Señor que así sea. ¿Por qué empecé por ahí yo? Otra vez. Era un saludo. No he podido entrar al tema. Comprender realmente del propósito de la edificación. Diga, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a mirar qué responde Pablo. En el libro de Filipenses, vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 15. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Si eso lo dijo Pablo, que recibió toda la expresión de Cristo en su vida, y algunos que solamente hemos conocido el ave y ya creemos de que no necesitamos ni a recibir a nadie, ni aprender de nadie, ni sentarnos a ser edificados en nada. Qué presumidos somos, ¿eh? No tenemos nada y creemos tenerlo todo. Y aquel a que se le había revelado todo decía que todavía no lo había alcanzado. Pero es que mientras más conocemos de Cristo en su suficiencia, más nos conocemos en nuestra insuficiencia. Cuando Pablo comenzó a proclamar el Evangelio de Cristo, él dijo, yo Pablo, apóstol, maestro y predicador a las naciones. Esa era su presentación de lo que él hacía. Luego, cuando va conociendo más de Cristo, entonces se conoce más a sí mismo. Y por eso luego escribe y dice, yo Pablo, el más pequeño entre los santos. O sea, entre más conocía de Cristo, menos era él. Y ya cuando está escribiendo su última carta, que es Timoteo, él dice, yo Pablo, el primero entre los pecadores. O sea, comenzó diciendo que era un apóstol, predicador y maestro de las naciones. Luego está diciendo, no, yo soy el más pequeño entre los santos. Y cuando ya tiene todo, como al final dice, yo el primero entre los pecadores. Oh, wow. Y algunos medio sabe algo y dice, apóstol, apóstol. Y se ofende si usted no le dice apóstol, o si no le dice profeta. Y la verdad es que el que presume ser es que no lo es. Porque cuando tú eres en Cristo, tú no necesitas presentarte a ti mismo. Presenta al Cristo que está en ti y Él dará testimonio de ti. Por eso Juan siempre presentó a Cristo. He aquí el Cordero, he aquí el Cordero. Juan nunca se presentó a sí mismo, pero Cristo se encargó de presentarlo. Él dijo, ningún hombre nacido de mujer ha sido más grande que Juan. ¿Sabe una cosa? El que más habló de Juan fue Jesús. Lo refrendó, lo presentó, lo endosó, lo posicionó. Porque de lo que más habló Juan fue de Jesús. Él vino para presentar a Jesús, preparar el camino a Jesús. Diga, presentar a Cristo. Entonces mira la posición de este elegido. Dice, no lo he alcanzado ya, ni ya soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, aprender
agarrar, tomar para mí aquello por lo cual también fui aprendido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esa es su determinación de vida por causa de lo que es su meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. 2, extendiéndome lo que está delante. Y 3, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Padre, oramos que el Espíritu Santo nos haga entender y nos ilumine en aquello que fue revelado a Pablo. Y esa revelación de Cristo nosotros podamos comprenderla con todos los santos y explorar esas dimensiones inescrutables de la plenitud de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Que podamos, Señor, en la anchura, en la profundidad, en la longitud, en la altitud de Cristo, ser nosotros ensanchados en nuestro hombre interior por el Espíritu, de tal forma que Cristo sea formado y manifestado a través de nosotros, para gloria de tu nombre. Afirmo, Señor, tu favor en cada uno de tus hijos aquí presentes y edificados en esta santísima fe. Todos los santos, Señor, somos perfeccionados en el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire la aparente contradicción con la que Pablo nos plantea su determinación de vida. Dice, yo no soy perfecto. Pero luego dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces no te entiendo, Pablo. Tú me dices en el versículo 12 que no eres perfecto, pero luego en el 15 me dice los que ya somos perfectos. Diga perfecto, perfecto. Por posición en Cristo. Diga perfeccionado, por proceso en Cristo. En este proceso de vida yo estoy siendo perfeccionado porque ya soy perfecto. Amén. ¿En qué soy perfecto? Hebreos dice que en mi espíritu. Los espíritus hechos perfectos para siempre. ¿Qué es lo que yo soy? Diga, un espíritu hecho perfecto. Por eso yo soy un hombre espiritual, un ser espiritual, que en Cristo ya estoy completo. ¿Qué es lo que soy? Diga, un espíritu vivificado, perfeccionado por la vida de Cristo. Eso es mi realidad. Esa es mi posición legal en Cristo. Pero mi condición actual es un proceso de ser perfeccionado. Por eso la grandeza de esto es que yo participo de un plan hecho que Él ya hizo en Cristo. Diga, y soy perfecto. ¿Pero en dónde soy perfecto? En mi espíritu. Soy un espíritu vivificado, soy un espíritu perfeccionado y declarado perfecto en Cristo. Así que mi problema no es espiritual. Diga, mi espíritu está perfecto. Yo soy perfeccionado es en mi alma. Mi problema es mental, entendimiento. Lo que Dios perfecciona es mi alma. Primera de Pedro dice que habiendo oído la verdad, por la obediencia en el Espíritu, sois perfeccionados en vuestras almas. ¿Qué es lo que se perfecciona en mi vida? Mi alma. Donde está mi entendimiento, mi manera de percibir, comprender las cosas. O sea, aquí está una mentalidad
que necesita ser perfeccionada. ¿Estamos acá? Aquí hay unos sentimientos que necesitan ser perfeccionados. Y aquí hay una voluntad no rendida que necesita ser perfeccionada. Es en esta área que el Espíritu vivificado y perfecto en Cristo trabaja para hacerlo efectivo en mí. Por lo tanto, yo tengo la certeza, como dijo Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios está trabajando con cada uno de nosotros por lo que ya hizo en Cristo. Por lo tanto, Él no va a dejarnos en el proceso abandonados, ni nos dejará remendados. Él nos va a entregar perfeccionados, nos presentará a sí mismo delante de Él sin mancha y con gloria, con gran alegría, aquel que es poderoso para hacerlo, aleluya, al cual sea el imperio, la gloria, la majestad y la potencia ahora y por todos los siglos, aleluya. La buena noticia es: tú estás siendo perfeccionado porque ya Dios te ha posicionado en Cristo. En otras palabras, Dios no comienza nada si primero no lo termina. Diga: soy producto terminado. Vamos, declárelo, diga: soy producto terminado. Soy producto de la obra que Dios hizo en Cristo por mí. Pero téngame paciencia, estoy en proceso. Todavía hay asuntos en mi alma. Por eso es que necesito la renovación de mi entendimiento, mi manera de comprender, para que precisamente basado en lo que Él ya me hizo en Cristo, se realice en mí. Y aquí es donde operamos desde nuestra posición legal para traerlo a nuestra condición real. Yo sé entonces que Él lo completará. Y tengo confianza que no importa cuál sea el proceso, lo va a realizar, porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Lo completará. ¿Cuántos lo creen? Porque Él ha dicho: hecho está. Entonces, esa garantía del proceso nos lleva a que cada uno de nosotros sea sometido a esa perfección. Dios entonces trata conmigo ahora y me ve en Cristo como un espíritu perfecto. Diga: soy un hijo engendrado, un espíritu vivificado, y soy declarado justificado. Por eso el trabajo de Dios conmigo es desde esa posición legal en Cristo. Yo no soy un pecador perdonado, yo soy un hijo justificado. Dios está trabajando en mí por causa de la justicia de Él en Cristo, donde lo hizo todo, diga, legal. Dios lo hizo legal y yo colaboro para que sea real. El asunto no es de lo que Dios hizo, es de lo que me corresponde hacer a mí. Por eso dice: así que los que somos, sigamos estas reglas, sintamos una cosa y podemos entonces proseguir. Por eso dijo Pablo: una cosa hago. Yo hago lo que me corresponde basado en lo que Él ya hizo. ¿Aló? No es mi esfuerzo para llegar a ser, es mi participación en hacer lo que Él ya hizo. Estoy más enredado que... Bueno, léalo. Vamos a explicarlo como lo dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Note usted cuál es el medio, la virtud. El pacto eterno es un acto legal de la justicia de Dios, donde soy justificado. Entonces, basado en esa legalidad de Dios,
obra en mí, dice, por la sangre del pacto eterno, os haga. ¿Quién lo hace? Él. Os haga actos para toda obra buena, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. No en lo que yo hago para que Dios se agrade, en lo que Él hace en mí, porque a Dios le agradó en Cristo. ¿Está entendiéndome? A nosotros se nos ha desafiado a que haga algo para agradar a Dios. Tú y yo, nada de lo que hagamos agrada a Dios, porque nuestras propias obras buenas y de justicia delante de Dios son como trampos de inmundicia. Tu obra y mi obra fuera de Cristo es eso, y no importa qué haga: cantar, orar, evangelizar, ofrendar, lo que yo haga, si no es nacido de Cristo, no tiene validez. Lo único que es agradable delante de Dios, por eso es que tú dependes no de tu obra, sino de la obra de Cristo en ti. Y ahí ahora participas caminando, prosiguiendo en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios las preparó, esas buenas obras en las que nosotros debemos caminar, porque se desarrollan, se desprenden de la buena obra que Cristo hizo para mí. Muy bien, estoy poniendo esto como base para comprender la determinación de Pablo de participar. Una cosa hago. Y él dice que nosotros somos participantes del llamamiento celestial. Lo habla aquí y lo habla en Hebreos capítulo 3. ¿Qué somos participantes? Del llamamiento celestial. Yo solamente puedo participar del llamamiento si conozco el propósito. Porque Dios me llama por causa de su propósito. A los que antes conoció, a estos Él los predestinó, los eligió, los llamó para. Entonces hay un propósito, diga propósito eterno. Desde ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo, Efesios 3:10 y 11, ya lo hizo en Cristo, es que Él me llama a participar. Por eso mucha gente no conoce su llamamiento, es porque ignora el propósito. Tu llamamiento tiene sentido y razón de ser cuando tienes el propósito eterno claro. Ahora, y tú vas a ser efectivo en el llamamiento si has tenido la visión celestial. Diga, visión celestial, llamamiento celestial. Por eso Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Porque en la visión celestial es donde Dios te hace conocer todo lo que el propósito eterno define. Y ahora tú participas de Él. Diga propósito eterno. Propósito eterno. Es allí donde Dios entonces realiza todo. Vamos a ponerlo en perspectiva para saber de qué participamos. Diga, el Dios eterno. El Dios eterno. Aquí comienza todo, en Él. Por eso la Biblia lo describe como el principio de todo. Juan 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué es el principio de todo? Diga, Dios. Dios. El Verbo. El principio de todo está en Juan 1, no en Génesis 1. En Génesis 1 está el principio del orden creado, pero no el principio de todo. ¿Está aquí conmigo? Génesis 1 pone en declaración lo que Juan 1 establece. En el principio es Él. Por eso Él es el principio y el fin de todo. Ahora bien,
Siendo Él el principio, todo está en Él. Dios crea entonces por causa de lo que en su propósito determinó hacer. Por eso dice Génesis 1, y en el principio creó Dios los cielos. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Y luego la tierra. Los cielos no existían. Era que Dios en la eternidad estaba en los cielos. No, Él estaba en sí mismo. Él no puede estar en la eternidad, porque entonces la eternidad sería más grande que Él. Y no hay nada más grande que Él. Todo está en Él. No dice que Dios habitaba en los cielos, ni habitaba en la eternidad. Dios que habita la eternidad, no en. Si esta es la eternidad, es muy grande, y ahí estaba Dios. No, Dios no puede estar en nada ni en nadie, porque entonces sería eso más grande que Él, y no hay nada más allá de Él. Él es el todo. ¿Aló? ¿Estamos claros? Los cielos no son eternos. Los cielos fueron creados como la tierra. Pues eso es lo que yo leo en la Biblia. ¿Dónde habitaba Dios? No. Habitaba en sí mismo. Aquí está el Dios eterno. ¿Ok? Completo en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie para llegar a ser. Él es. Así es, amén. En el principio era. Él no llegó a ser, Él era. Él no es Dios porque creó, Él creó porque es Dios. ¿Aló? Dios es. No llegó a ser, Él es. Él era y Él es, será. Por eso en Él habita la eternidad. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, completo en sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie para llegar a ser, porque Él es todo y en todo, dijo, creamos. Y la Biblia dice que todo lo creado, visible e invisible, en los cielos y en la tierra, todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque Cristo es el verbo, la palabra por la que todo fue hecho. Oh, precioso. ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo. Cristo es la palabra. Dios dijo. Por eso todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Está leyendo eso en Colosenses? Ok. Entonces, todo lo hizo en Cristo, para que todo sea de Él, por Él y para Él. Y Cristo llegue a ser el todo en todo. ¿Cristo llegue a ser el qué? El todo. No una parte. Por eso algunos tienen a Cristo como una parte de su vida. Cristo es el todo de tu vida. O si no, no es nada, porque Él no es ni prioridad, ni segunda parte, ni nada. Es el todo. ¿Estamos claros? Muy bien. Diga Cristo. El Padre, entonces, en su Hijo eterno, que es el Cristo, decide hacerlo todo por Él y para Él, para que todo cumpla el propósito por el cual Él lo hace, porque Dios no hace nada sin propósito. Determinó garantizar que todo lo creado cumpliera el propósito en Cristo, y por eso hizo con Cristo un pacto eterno. Diga, el Dios eterno, por el Cristo eterno, crea todo y lo garantiza en un pacto eterno. Dios solo tiene un pacto, el pacto que hizo con el Hijo. Todos los demás pactos vienen gradualmente a revelar lo que el pacto eterno ya
garantizaba. ¿Estamos acá? Amén. Por eso el nuevo pacto que es hecho en Cristo trae al tiempo y espacio el cumplimiento de lo eternamente pactado. ¿Dónde pactó Dios con el Hijo? ¿Dónde? Desde el principio. Le dije que todo lo creó por un propósito, y para garantizar que ese propósito se llevara a cabo, hizo con el Hijo un pacto. Ese pacto fue entre el Padre y el Hijo por causa del propósito de lo creado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es por esa razón que tú y yo estamos incluidos en ese pacto. Ese pacto no lo hizo contigo y conmigo, ni con la iglesia. Lo hizo fue con el Hijo. Lo que pasa es que la iglesia y tú y yo estábamos en Cristo. Ay, ay, ay. Amén, amén. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Padre determinó hacerlo? En Cristo. En Cristo. Por eso yo fui hallado en Cristo, no fui hallado en crisis. Tú hallaste a Cristo en tu crisis, pero Él no te halló por tu crisis, Él te halló en Cristo, donde tú estabas, por causa del propósito. Y como Él sabía que parte de esa creación tendría una rebelión, garantizó la redención. Por eso es que el Cordero es inmolado en la eternidad. Dice que el Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Dice desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo fuera creado, ya había sido redimido. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Esa es su presencia. El atributo soberano de Dios de conocer todas las cosas previamente, anticipadamente, las conoce, las ve antes de que sucedan. Por eso es que Él hizo ese pacto asegurándolo. Diga, fue inmolado desde antes de, pero fue crucificado durante. Él sí fue crucificado en Jerusalén en el año, y póngale el año. O sea, Él se introduce al tiempo porque hay un propósito eterno. Por eso se encarna y Él entra a nuestra historia para que el propósito eterno se garantice. ¿Estoy complicando esto? Bueno, vuélvalo a oír entonces a ver cómo lo digerimos. Pero estoy poniendo esto de partida es porque estamos llevando al cumplimiento de lo que es la meta del supremo llamamiento. Y aquí es donde nosotros nos erramos, porque si yo no conozco el propósito y no tengo la visión celestial, no voy a ser participante del llamamiento celestial. ¿Aló? Yo no tengo un llamamiento terrenal, yo no tengo un llamamiento ministerial, yo tengo un llamamiento celestial. ¿Aló? Mis vocaciones y asuntos de la vida tienen que estar concatenados a ese llamamiento celestial. Y yo no voy a poder comprenderlo si no tengo la visión celestial. Y la visión a mí no se me va a declarar si el propósito no es entendido. Por eso el conocimiento del propósito es claro para derivar el llamamiento. Porque los llamamientos forman parte de los planes que Dios tiene con mi vida. Ahora, aquí entra entonces, diga propósito eterno. Es uno para todos. Dios tiene un mismo propósito con nosotros. No es que contigo tiene un propósito y contigo otro, no. El propósito es el mismo para todos porque es en Cristo. Amén. Los planes sí son diferentes para cada uno. Por eso cuando habla de propósito lo pone en singular. Cuando habla de planes lo pone en plural. Diga, los planes son diversos, individuales, para cada uno. Pero el propósito es el mismo para todos. Yo puedo participar de ese llamamiento si tengo claro el propósito eterno que hizo en el Hijo. Entonces, Él garantiza que todo lo que crea en el cielo y en la tierra
se lleve a cabo por causa del propósito. Le dije que Dios no necesitaba de nada. Él no hizo porque dijo, ay, no sé, hijo, ¿tú qué piensas? Nadie nos ama, ninguno nos adora, nadie nos quiere, ninguno nos canta. Vamos a crear ángeles, querubines, serafines y algunos hombres que nos canten y nos amen. No, Dios no tenía problema de soledad. Ni Dios tenía problemas de vacío existencial o emocional. Por eso es que Dios no es que esté esperando que tú le digas, Señor, te amo. Ay, qué bueno que alguien me ama. No, Dios no necesita amor, Él es amor. ¿Aló? ¿O usted cree que Dios tiene carencia de amor? Entonces, Él hizo no porque lo necesitara. Todo lo hizo por propósito. Y ese es el principio. Diga, mi vida se gobierna por propósito, no por necesidad. Pero realmente, ¿a qué respondemos nuestra vida? A la necesidad. Necesito esto. Por eso nosotros cantamos, te necesito. Señor, dame. Señor, te pido. ¿Y desde dónde oramos? Desde nuestra necesidad. Desde nuestra necesidad. Porque nosotros vivimos carentes. Dios no. Pero como Él me hizo a su imagen y semejanza, me hizo completo. Así dice la Biblia. Y Dios hizo al hombre perfecto. Esa es la palabra completo, adecuado, preciso, del hebreo rapé. Entonces, eso yo soy en Cristo. Pero como me aparté de Cristo, entré en crisis. Y ahora vivo por necesidad. Señor, me falta. Y aquí es donde la gente llega al Evangelio esperando que Dios le supla su necesidad, no que cumpla el propósito. Si tú no tienes claro el propósito, por eso el llamamiento celestial no lo define y no participa. Participante es koinonos, de donde viene koinonía. Y esa palabra griega define socios en esencia y unidad común. Socios. Yo llego a ser colaborador con Dios de su propósito eterno que ya hizo en Cristo en el llamamiento celestial. Porque tengo claro el propósito por el cual Él me hizo en Cristo. Dice la Biblia que nos hizo ¿en quién? Cristo. En Cristo. Que fuimos creados en Cristo Jesús. Diga, Dios me hizo en Cristo. Dios me hizo en Cristo. Y garantiza entonces que mi propósito o el propósito de Él en mi vida se realice. Entonces aquí es donde vamos a comprender lo que Pablo nos desafía a seguir a la meta. Diga, punto de llegada final. Punto de llegada. Eso es una meta. Donde voy a estar completo en Cristo. Y por causa de esa posición legal que Él ya me adjudicó, es que yo en el proceso me rindo. Y aquí tú debes saber algo. Dios te va a formar y llevar a la meta a través del conocimiento de Cristo en ti. Y eso vendrá en un aprendizaje que tú cedes, como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, ¿lo aprenderás por revelación o lo aprenderás por trituración? Pero el proceso se va a dar, porque Dios dice que lo va a completar. Siempre, escuches, siempre. El diseño de Dios es guiarme por revelación. Nunca por trituración, coacción, aflicción, nunca. La aflicción, la trituración llega por mi obstinación. Pero es que Dios, como quiere llevarlo a cabo, dice, como este no es obediente a mi visión, a la revelación que le doy, pues tendré que usar el otro procedimiento.
restauración. Pero siempre Dios, cuando creó al hombre, lo instruyó, le guió, le dio una palabra rectora. En el Edén, el hombre era guiado por la instrucción de Dios en su vida. Nunca hubo algo externo que a él lo controlara, lo gobernara. El hombre, por diseño, por ser imagen de Dios, porta precisamente el conocimiento de la vida de Dios. Es por eso que Adán en el Edén podía gobernar todo y ejercer influencia sobre el orden creado, porque respondía naturalmente a la instrucción de Dios. Dice que Dios se paseaba con el hombre en el huerto. ¿Dónde? En el huerto, en Edén, en la delicia. Es un lugar físico, no es un lugar geográfico. Edén es un ámbito espiritual, donde lo celestial es expresado para que lo terrenal sea manifestado. Por eso es el cielo y la tierra. Diga Edén. Aquí está ese hombre que Dios tiene para que traiga a la tierra el orden celestial. En este ámbito el hombre tenía comunión con Dios en el espíritu. Adán recibía la dirección de Dios. Eso que se paseaba, no era que Dios la mañana decía: ay, hoy no tengo nada que hacer, estoy como aburrido, voy a visitar a Adán a ver si nos damos un paseíto. No, la idea de pasear es el hecho precisamente de el peripateo, del caminar junto en una dirección. Esa era la idea, de que Dios caminaba junto al hombre dándole dirección y hablaba a su espíritu. Dios no le hablaba ni en griego, ni en hebreo, ni en inglés. Él le hablaba en el espíritu. Por eso era que ahí el hombre podía escuchar la voz de Dios, entender la dirección de Dios, conocer los planes de Dios y desde ahí gobernar todo. Cuando el hombre pierde ese ámbito y es sacado del Edén, la Biblia dice: tuve miedo porque oí tu voz. ¿Y por qué tiene miedo? Si siempre la había oído. Solo que ahora fuera del Edén cambió la dinámica. Ese Dios que es espíritu y habla nuestro espíritu, Adán, que es ahora un alma viviente, guiado por el sentimiento, el mundo sensorial, por el árbol del conocimiento, escucha a Dios por primera vez fuera de él. Siempre lo oyó dentro de él, su espíritu. Ahora lo oyó con su oído físico, con su sentido, y tiene miedo, porque se ha desconfigurado la forma natural de Dios hablar. Diga instrucción al espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos da? Instrucción al espíritu. Ese es nuestro problema, que la voz de Dios para nosotros no es una instrucción, no es una dirección. Hoy lo vemos como una opinión. Como yo no soy un hombre espiritual, sino un hombre natural, adámico, fuera del huerto, decido qué recibo o no recibo de Dios. Por eso para nosotros el Evangelio del Reino no es una encomienda, sino una sugerencia. Por eso escuchar a Dios para nosotros no es una dirección, es una opinión. ¿Aló? ¿Sí? Hoy cualquiera de nosotros puede decir: lo hago o no lo hago, aunque Dios lo diga. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque somos seres disfuncionales, con espíritus perfeccionados, pero con almas que no están rendidas en su voluntad al dominio del espíritu. En mi opinión, yo pienso, yo digo, yo quiero, yo decido. ¿Por qué? Porque no comprendemos el orden de Dios ahora. Pero por cuanto eres de Él, su hijo y elegido para su propósito, aquí es donde te digo que Dios nos va a llevar a un proceso de entenderlo, o por dirección, instrucción, revelación, iluminación, o por titulación. Pero
El diseño natural de Dios es hablar a nuestro espíritu. Los que son hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿A dónde Dios habla? ¿A tu oído? ¿A tu alma? A tu espíritu, porque tú eres un espíritu vivificado. O sea, ya eres perfeccionado y perfecto en Cristo para volver al diseño original de que Dios te dé a tu espíritu la dirección, la iluminación de la palabra para que seas guiado. Estamos acá. En el espíritu es que nos hace entender: sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré, te mostraré el camino en que debes de andar. El orden de Dios es ese. Dios le dijo a los discípulos: van a recibir de mi espíritu. Él estará con vosotros, en vosotros, sobre vosotros, y van a recibir poder. Y seréis testigos. O sea, es llevar el testimonio que puede garantizar lo que soy. Testigo no es tanto lo que digo, sino lo que sé basado en lo que soy. Ahora, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Porque está hablándole de ser testigo del evangelio del reino de Dios. ¿Sí o no? Hechos 1:3. Recibir poder, Hechos 1:8. Esa era la dirección que Dios le dio a ellos. Dirección, no sugerencia. Dirección. Esto es lo que hay que hacer. Pero ellos estaban contentos en Jerusalén, viendo el poder de Dios, la multitud convertida, los milagros, paralíticos se levantaban, Dorcas era resucitado. Tremendo avivamiento en Jerusalén. Y ahí estaban contentos y no querían salir. ¿Y a quiénes se centraban ellos para predicarles? Varones israelitas, varones judíos. O sea, ellos todavía seguían viendo el reino de Dios como un asunto nacionalista. Tenían la percepción del antiguo pacto del Dios de Israel. Y por eso lo adoraban, lo seguían y le cantaban: Jehová, Dios de Israel. Le quiero decir, después de la muerte y resurrección, Dios dejó de ser el Dios de Israel. Él es el Dios de las naciones. Amén. Aleluya. Amén. Ay, ay, ay. Así es. Ya Él tiene el Israel de Dios, que es ¿quién? Según Gálatas 6:14. Diga, ¿quién es el Israel de Dios? La iglesia. Así es. ¿Cuál es el Israel de Dios? No es ese pueblo geográfico, político, que hoy algunos todavía idolatran. Entiéndame bien, porque uno piensa que yo soy antisemita. Así es. No, yo amo a los judíos como amo a los colombianos, guatemaltecos, mexicanos o árabes. Ninguna nacionalidad tiene preferencia, porque Dios de ambos pueblos hizo uno solo. Él solo tiene una nación santa. ¿Dónde está la nación santa? Su cuerpo. Aleluya. Pero esa nación santa todavía es el poderoso de Israel. ¿A quién alaba y canta? Al Dios de Israel. Porque no conoce Al Dios de las naciones. al Dios de las naciones, el Dios del universo, el Dios de la historia, el Dios de la creación. ¿Aló? Muestren en el nuevo pacto algún canto, alguna alusión, alguna costumbre de Israel. No. Esa la traemos tú y yo de la mentalidad arónica que cargamos. Pero Melquisedec no me revela a Israel. Melquisedec me revela el reino de Dios. ¿Aló? Al Rey de justicia. De justicia. Aleluya. Por eso Melquisedec revela al Dios Elión, al Altísimo. ¿Cómo se le reveló a Abraham? Bendito sea Abraham, Dios de Israel. ¿Le dijo así? No, Melquisedec habló: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Así es. Está mostrando la soberanía en el cielo y en la tierra, porque Él es el Dios del universo, de la creación, de todo. ¡Aló! Así es. ¿Por qué estoy por ahí? Dele, Padre.
Pero es para que entendamos nosotros de lo que participamos. Si no definimos estas cosas, vamos a tener una mezcla, y por eso el propósito no es claro, la visión celestial no está definida. Tenemos sombras, tenemos espejismo, tenemos... No, nitidez. Y aquí es la obra del Espíritu alumbrando los ojos de mi entendimiento para que venga una luz clara, precisa, sin ningún prejuicio, venda dogmática, poder ver la visión celestial tal como Él la muestra y participar del llamamiento celestial tal como Él lo define en su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Amén. Aquí entonces donde Pablo está hablando del proceso de que nosotros eso mismo sigamos, eso mismo sintamos. Y él lo dice, y si otra cosa sentís, eso también te lo revelará Dios. Entonces note que Dios te quiere hacer revelar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú no puedes tener un sentir diferente. Aquí es donde las cartas apostólicas tienen la intención, precisamente eso, revelar a Cristo a los santos, edificar a la iglesia en la verdad de Cristo y llevarles a que ellos se sostengan fieles, firmes en el proceso, aunque haya pruebas, persecuciones, situaciones adversas, circunstancias fuera de ellos, que puedan procesarlas basado a lo que está dentro de ellos. Diga, Cristo en mí. Cristo en mí. Lea tú las cartas, todas tienen ese fin. Y cuando Pablo escribe algunas acciones correctivas, es para que los santos puedan permanecer firmes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, hasta que todos lleguemos a esa plenitud en Cristo. Y para alcanzar el avance en ese proceso, Pablo los confronta a cada uno en sus propias situaciones y realidades. Ahora, al leerlas, encuentro de que existen algunos elementos que son de un común denominador en algunas situaciones de esa iglesia primaria. Mire bien, la instrucción es para santos en una fase embrionaria. Es la iglesia que está en los comienzos. Una iglesia que trae un conflicto de influencia judaica, de influencia griega, y que tiene también entonces una mezcla helénica. Esa iglesia conformada por este tipo de personas que han venido de esas culturas, trayendo en sus mentalidades preconceptos religiosos, filosóficos, políticos y sociales, necesitan entender, percibir. Por eso es el cambio de mentalidad. Le dije que no era asunto espiritual, era asunto mental. Así es. El problema de ellos no era espiritual, el problema de ellos era mental, mentalidad, forma de pensar, renovar el entendimiento, perfeccionarse en lo que es su mentalidad, porque eso es lo que ellos están siendo procesados. Diga, espíritus perfectos, pero con mentalidades paganas. ¿Eso somos o no? ¿No venimos nosotros de una mentalidad pagana? Mi espíritu ya está vivificado. Él tiene la plenitud de Cristo y posee la vida eterna, mi espíritu. Pero mi mentalidad, mi voluntad, mi entendimiento está influenciado precisamente por lo que ha ocurrido fuera de mí. Ahora yo necesito procesarlo, es por lo que ha ocurrido dentro de mí. Cristo en mí, Cristo en mí. ¿Y cuáles son esos factores comunes a esa iglesia inicial? Que supuestamente, dice Pablo, sigamos a la perfección. Si hubiéramos seguido en la perfección, hoy, 19 siglos después, creo que debiéramos estar en una etapa más alta. Así es. ¿No cree usted que era más, un poquito tolerable para aquellos creyentes que han salido del judaísmo, del paganismo, de mezclas, y que están abrazando el evangelio del reino, que fueron los primeros en conocer esto y no tenían ni referencia histórica, ni todas las escrituras, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito? Para ellos se les
justificaba un poquito más estas cosas, pero a nosotros, 19 siglos posteriormente, aquella instrucción primaria, ¿no es obvio que debiéramos haber crecido? ¿No cree que pudiéramos estar en una mejor posición, realización y manifestación de Cristo que ellos? Diga, obvio que sí. Pero vamos a mirar las cosas que Pablo enfrentó y tú y yo tristemente vamos a decir, estamos peores. Primer asunto que Pablo escribe en las cartas y los apóstoles intencionalmente tratan de corregir en ese estado y etapa primaria de la iglesia y que nos deben ayudar a nosotros a avanzar. Primero, diga ignorancia. ¿Cuál fue el elemento que ellos combatían? La ignorancia. Lea las epístolas de Pedro, de Judas, de Pablo, de Juan mismo. Note usted, estas cosas os he escrito para que sepáis, dice Juan una y otra vez en su carta. Estas cosas os he escrito para que sepáis. Pedro dice, creciendo en el conocimiento. Antes bien creced en el conocimiento. El conocimiento. Coja la carta de Pedro y busque la palabra conocer y conocimiento y se va a sorprender las partes en que la menciona. Lea las cartas de Pablo. Habla de conocer, de saber, de entender. ¿Ok? Y él una y otra vez dice reiteradamente, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Qué es el asunto de la iglesia? Ignorancia. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no tienen entendimiento de la verdad. Y yo les pregunto, ¿de cuál verdad? Le estoy diciendo que son judíos que han venido del conocimiento de su religión, o sea, vienen del judaísmo, conocían la Torá, muchos de ellos se sabían de memoria los escritos proféticos, o sea, no era que no tenían conocimiento de las escrituras, lo que no tenían era conocimiento de la palabra en Cristo. Diga, conocían la verdad bíblica, pero ignoraban la verdad presente. Y eso pasa hoy con la iglesia. Tiene un conocimiento de la fe basado en lo que la Biblia dice. La Biblia dice, y conocen la Biblia, pero no conocen la palabra. Porque la palabra revelada en estas escrituras, diga, es la realidad de Cristo. ¿Qué es la palabra? La realidad de Cristo, por el cual todas las cosas fueron hechas desde el principio. El verbo, la palabra que Dios habló para que todo fuera hecho en Él perfecto. Entonces yo necesito tener ese conocimiento de la verdad. La verdad se reflejaba precisamente en el conocimiento y en entender, diga, la realidad de Cristo en sus vidas. Ok, le dije, estoy trabajando. Mire la mezcla de creyentes. Diga, judaísmo. Muchos habían venido del judaísmo, ¿sí o no? Otros, helenismo. Algunos de ellos eran gentiles convertidos al judaísmo. Ahora han visto lo que ha ocurrido en Jerusalén, el evangelio de Cristo, y ahora se convierten al evangelio. Entonces, ¿de dónde vienen ellos? De una mezcla de judaísmo y paganismo. Y tenemos luego los gentiles. Gente que no había tenido ninguna experiencia de estas dos cosas. Son totalmente gentiles, paganos. Ellos son convertidos al evangelio, ¿sí o no? Esa gente tenía referencia, algunos de ellos, de los escritos. Pero es donde Pablo escribe para que ellos conozcan la verdad en Cristo. Habéis aprendido a Cristo, la verdad en Cristo. Muchos de ellos tenían conocimiento de lo que la profecía o los profetas decían y de lo que la ley enseñaba, pero no tenía un entendimiento de la verdad en Cristo. Por eso es que la carta de los Gálatas, de Romanos, de los Hebreos particularmente, es para que ellos estén afirmados y confirmados en la verdad
¿En cuál verdad? Presente. ¿Cuál verdad? Presente. Muy bien. Aquí llega un asunto, algunos dicen, ¿qué es la verdad presente? Yo no entiendo eso tampoco. Precisamente es por eso que estamos atrasados. Por la ignorancia. Y esa es la tarea del Espíritu, hacernos conocer la verdad, ¿o no? Dice que Él vendrá y nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Yo daré el Espíritu de la verdad, el cual os guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y te lo hará. Esa es la obra del Espíritu Santo para la que vino. Porque si yo tengo el conocimiento de la verdad en Cristo, poseo su vida, disfruto su fruto y también manifiesto sus dones. Entonces, la tarea primaria del Espíritu no es para que sientas el poder, es para que puedas saber. ¿Aló? No es sentir la presencia de Dios, es saber el Cristo presente en ti. Porque para algunos la presencia de Dios es una experiencia ambiental, externa, algo que se mueve, algo que baja, una atmósfera que se siente. No, eso no es presencia de Dios. La presencia de Dios es la realidad de Cristo en ti. Diga, estando ya presente Cristo. ¿Dónde está el presente Cristo? En nuestros corazones, dice Pedro. Habita en nuestros corazones. ¿Qué dije? Habita. Imagínate, la palabra dice que habita en nuestros corazones. Y yo todavía, yo te busco. Sí, ¿cuándo me perdí? Si yo habito en ti, ¿qué tienes que buscar fuera de mí? Y todavía cantamos, como el siervo busca por las aguas. Y me siento como un siervo buscando a un Dios que está por las montañas, yo no sé dónde. Tú no eres un siervo, tú eres un hijo. Eso lo cantaba David, que tenía que ir a anhelar al Dios vivo. Tú tienes al Dios vivo. Por eso ya tú no lo anhelas, tú lo disfrutas como vida. ¿Qué es un anhelo? Un deseo por cumplirse. ¿Es un qué? Deseo por cumplirse. Y algunos cantan desde su anhelo. Yo te anhelo, yo te deseo. No. Tú lo disfrutas porque es tu realidad. Tú ya lo tienes. Aquí es donde nosotros tenemos entonces una mezcla de lo que es una verdad bíblica con lo que es una verdad presente. ¿Qué es una verdad bíblica? Es algo que Dios ha declarado, es verdad y la Biblia lo registra. Diga verdad bíblica. Verdad bíblica. Todas esas verdades fueron escritas antes de la muerte y resurrección de Cristo. Lo que dijeron a David, lo que cantó Moisés y todo eso fue antes de la cruz. Y muchas de esas cosas fueron revelados en esos pactos previos al nuevo pacto. Diga, la verdad presente. La verdad presente. Es un lugar físico, no es un lugar geográfico. Edén es un ámbito espiritual donde lo celestial es expresado para que lo terrenal sea manifestado. Por eso es el cielo y la tierra. Diga, Edén. Aquí está ese hombre que Dios tiene para que traiga a la tierra el orden celestial. En este ámbito el hombre tenía comunión con Dios en el Espíritu. Adán recibía la dirección de Dios. Eso que se paseaba, no era que Dios la mañana decía, ay, hoy no tengo nada que hacer, estoy como aburrido, voy a visitar a Adán a ver si nos damos un paseíto. No, la idea de pasear es el hecho precisamente de el peripateo, del caminar junto en una dirección. Esa era la idea, de que Dios caminaba junto al hombre dándole dirección y hablaba a su espíritu. Dios no le hablaba ni en griego, ni en hebreo, ni en inglés. Él le hablaba en el espíritu.
Por eso era que ahí el hombre podía escuchar la voz de Dios, entender la dirección de Dios, conocer los planes de Dios y desde ahí gobernar todo. Cuando el hombre pierde ese ámbito y es sacado del Edén, la Biblia dice: tuve miedo porque oí tu voz. ¿Y por qué tiene miedo? Si siempre la había oído. Solo que ahora fuera del Edén cambió la dinámica. Ese Dios que es espíritu y habla nuestro espíritu, Adán, que es ahora un alma viviente, guiado por el sentimiento, el mundo sensorial, por el árbol del conocimiento, escucha a Dios por primera vez fuera de él. Siempre lo oyó dentro de él, su espíritu. Ahora lo oyó con su oído físico, con su sentido, y tiene miedo, porque se ha desconfigurado la forma natural de Dios hablar. Diga, instrucción al espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos da? Instrucción al espíritu. Ese es nuestro problema. Que la voz de Dios para nosotros no es una instrucción, no es una dirección. Hoy lo vemos como una opinión. Como yo no soy un hombre espiritual, sino un hombre natural, adámico, fuera del huerto, decido qué recibo o no recibo de Dios. Por eso para nosotros el Evangelio del Reino no es una encomienda, sino una sugerencia. Por eso escuchar a Dios para nosotros no es una dirección, es una opinión. ¿Aló? ¿Sí? Hoy cualquiera de nosotros puede decir, lo hago o no lo hago, aunque Dios lo diga. Sí, sí. ¿Por qué? Porque somos seres disfuncionales, con espíritus perfeccionados, pero con almas que no están rendidas en su voluntad al dominio del espíritu. En mi opinión, yo pienso, yo digo, yo quiero, yo decido. ¿Por qué? Porque no comprendemos el orden de Dios ahora. Pero por cuanto eres de Él, su hijo y elegido para su propósito, aquí es donde te digo que Dios nos va a llevar a un proceso de entenderlo, o por dirección, instrucción, revelación, iluminación, o por titulación. Pero el diseño natural de Dios es hablar a nuestro espíritu. Los que son hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿A dónde Dios habla? ¿A tu oído? ¿A tu alma? A tu espíritu, porque tú eres un espíritu vivificado. O sea, ya eres perfeccionado y perfecto en Cristo para volver al diseño original de que Dios te dé a tu espíritu la dirección, la iluminación de la palabra para que seas guiado. Estamos acá. En el espíritu es que nos hace entender: sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré, te mostraré el camino en que debes de andar. El orden de Dios es ese. Dios le dijo a los discípulos: van a recibir de mi espíritu, Él estará con vosotros, en vosotros, sobre vosotros, y van a recibir poder y seréis testigos. O sea, es llevar el testimonio que puede garantizar lo que soy. Testigo no es tanto lo que digo, sino lo que sé basado en lo que soy. Ahora, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque está hablándole de ser testigo del Evangelio del reino de Dios. ¿Sí o no? Hechos 1:3. Recibir poder, Hechos 1:8. Esa era la dirección que Dios le dio a ellos. Dirección, no sugerencia. Dirección. Esto es lo que hay que hacer. Pero ellos estaban contentos en Jerusalén, viendo el poder de Dios, la multitud convertida, los milagros, paralíticos se levantaban, Dorcas era resucitada. Tremendo avivamiento en Jerusalén. Y estaban contentos y no querían salir. ¿Y a quiénes se centraban ellos para predicarles? Varones israelitas, varones judíos. O sea,
Ellos todavía seguían viendo el reino de Dios como un asunto nacionalista. Tenían la percepción del antiguo pacto del Dios de Israel. Y por eso lo adoraban, lo seguían y le cantaban: Jehová, Dios de Israel. Le quiero decir, después de la muerte y resurrección, Dios dejó de ser el Dios de Israel. Él es el Dios de las naciones. Amén. Aleluya. Amén. Ay, ay, ay. Así es. Come on. Ya Él tiene el Israel de Dios, que es ¿quién? Según Gálatas 6:14. Diga, ¿quién es el Israel de Dios? La iglesia. Así es. ¿Cuál es el Israel de Dios? No es ese pueblo geográfico, político, que hoy algunos todavía idolatran. Entiéndame bien, porque uno piensa que yo soy antisemita. Así es. No, yo amo a los judíos como amo a los colombianos, guatemaltecos, mexicanos o árabes. Ninguna nacionalidad tiene preferencia, porque Dios de ambos pueblos hizo uno solo. Él solo tiene una nación santa. ¿Dónde está la nación santa? Su cuerpo. Amén. Aleluya. Pero esa nación santa todavía es el poderoso de Israel. ¿A quién alaba y canta? Al Dios de Israel. Porque no conoce Al Dios de las naciones. al Dios de las naciones, el Dios del universo, el Dios de la historia, el Dios de la creación. ¿Aló? Muestren en el nuevo pacto algún canto, alguna alusión, alguna costumbre de Israel. No. Esa la traemos tú y yo de la mentalidad arónica que cargamos. Pero Melquisedec no me revela a Israel. Melquisedec me revela el reino de Dios. ¿Aló? Al Rey de justicia. De justicia. Aleluya. Por eso Melquisedec revela al Dios Elión, al Altísimo. ¿Cómo se le reveló a Abraham? Bendito sea Abraham, Dios de Israel. ¿Le dijo así? No, Melquisedec habló: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Así es. Y está mostrando la soberanía en el cielo y en la tierra, porque Él es el Dios del universo, de la creación, de todo. ¡Aló! Así es. ¿Por qué estoy por ahí? Dele, Padre. Pero es para que entendamos nosotros de lo que participamos. Si no definimos estas cosas, vamos a tener una mezcla, y por eso el propósito no es claro, la visión celestial no está definida. Tenemos sombras, tenemos espejismo, tenemos... No, nitidez. Y aquí es la obra del Espíritu alumbrando los ojos de mi entendimiento para que yo tenga una luz clara, precisa, sin ningún prejuicio, venda dogmática, poder ver la visión celestial tal como Él la muestra y participar del llamamiento celestial tal como Él lo define en su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Aquí entonces donde Pablo está hablando del proceso de que nosotros eso mismo sigamos, eso mismo sintamos. Y él lo dice: y si otra cosa sentís, eso también te lo revelará Dios. Entonces note que Dios te quiere hacer revelar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú no puedes tener un sentir diferente. Aquí es donde las cartas apostólicas tienen la intención, precisamente eso: revelar a Cristo a los santos, edificar a la iglesia en la verdad de Cristo y llevarles a que ellos se sostengan fieles, firmes en el proceso, aunque haya pruebas, persecuciones, situaciones adversas, circunstancias fuera de ellos, que puedan procesarlas basado a lo que está dentro de ellos. Diga: Cristo en mí. Cristo en mí. Lea tú las cartas, todas tienen ese fin. Y cuando Pablo escribe algunas acciones correctivas, es para que los santos puedan permanecer firmes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, hasta que todos lleguemos a esa plenitud en Cristo.
Y para alcanzar el avance en ese proceso, Pablo los confronta a cada uno en sus propias situaciones y realidades. Ahora, al leerlas, encuentro de que existen algunos elementos que son de un común denominador en algunas situaciones de esa iglesia primaria. Mire bien, la instrucción es para santos en una fase embrionaria. Es la iglesia que está en los comienzos. Una iglesia que trae un conflicto de influencia judaica, de influencia griega, y que tiene también entonces una mezcla helénica. Esa iglesia, conformada por este tipo de personas que han venido de esas culturas, trayendo en sus mentalidades preconceptos religiosos, filosóficos, políticos y sociales, necesitan entender, percibir. Por eso es el cambio de mentalidad. Le dije que no era asunto espiritual, era asunto mental. Así es. El problema de ellos no era espiritual, el problema de ellos era mental, mentalidad, forma de pensar, renovar el entendimiento, perfeccionarse en lo que es su mentalidad, porque eso es lo que ellos están siendo procesados. Diga, espíritus perfectos, pero con mentalidades paganas. ¿Eso somos o no? ¿No venimos nosotros de una mentalidad pagana? Mi espíritu ya está vivificado. Él tiene la plenitud de Cristo y posee la vida eterna, mi espíritu. Pero mi mentalidad, mi voluntad, mi entendimiento está influenciado precisamente por lo que ha ocurrido fuera de mí. Ahora yo necesito procesarlo, es por lo que ha ocurrido dentro de mí. Cristo en mí, Cristo en mí. ¿Y cuáles son esos factores comunes a esa iglesia inicial? Que supuestamente, dice Pablo, sigamos a la perfección. Si hubiéramos seguido en la perfección, hoy, 19 siglos después, creo que debiéramos estar en una etapa más alta. Así es. ¿No cree usted que era más, un poquito tolerable para aquellos creyentes que han salido del judaísmo, del paganismo, de mezclas, y que están abrazando el evangelio del reino, que fueron los primeros en conocer esto y no tenían ni referencia histórica, ni todas las escrituras, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito? Para ellos se les justificaba un poquito más estas cosas, pero a nosotros, 19 siglos posteriormente, aquella instrucción primaria, ¿no es obvio que debiéramos haber crecido? ¿No cree que pudiéramos estar en una mejor posición, realización y manifestación de Cristo que ellos? Diga, obvio que sí. Pero vamos a mirar las cosas que Pablo enfrentó, y tú y yo tristemente vamos a decir, estamos peores. Ay, así es. Sí, más perdidos. Primer asunto que Pablo escribe en las cartas, y los apóstoles intencionalmente tratan de corregir en ese estado y etapa primaria de la iglesia, y que nos deben ayudar a nosotros a avanzar. Primero, diga ignorancia. ¿Cuál fue el elemento que ellos combatían? La ignorancia. Lea las epístolas de Pedro, de Judas, de Pablo, de Juan mismo. Note usted, estas cosas os he escrito para que sepáis, dice Juan una y otra vez en su carta. Estas cosas os he escrito para que sepáis. Pedro dice, creciendo en el conocimiento. Antes bien, creced en el conocimiento. El conocimiento. Coja la carta de Pedro y busque la palabra conocer y conocimiento, y se va a sorprender las partes en que la menciona. Lea la carta de Pablo. Habla de conocer, de saber, de entender. ¿Ok? Y él una y otra vez dice reiteradamente, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Qué es el asunto de la iglesia? Ignorancia. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no tienen entendimiento de la verdad. Y yo les pregunto, ¿de cuál verdad? Le estoy diciendo que son judíos que han venido
del conocimiento de su religión. O sea, vienen del judaísmo, conocían la Torá. Muchos de ellos se sabían de memoria los escritos proféticos. O sea, no era que no tenían conocimiento de las escrituras, lo que no tenían era conocimiento de la palabra. De la palabra en Cristo. Diga, conocían la verdad bíblica, pero ignoraban la verdad presente. Y eso pasa hoy con la iglesia. Tiene un conocimiento de la fe basado en lo que la Biblia dice. La Biblia dice, y conocen la Biblia, pero no conocen la palabra. Porque la palabra revelada en estas escrituras, diga, es la realidad de Cristo. ¿Qué es la palabra? La realidad de Cristo, por el cual todas las cosas fueron hechas desde el principio. El verbo, la palabra que Dios habló para que todo fuera hecho en Él perfecto. Entonces yo necesito tener ese conocimiento de la verdad. La verdad se reflejaba precisamente en el conocimiento y en entender, diga, la realidad de Cristo en sus vidas. Ok, le dije, estoy trabajando. Mire la mezcla de creyentes. Diga, judaísmo. Muchos habían venido del judaísmo, ¿sí o no? Otros, helenismo. Algunos de ellos eran gentiles convertidos al judaísmo. Ahora han visto lo que ha ocurrido en Jerusalén, el evangelio de Cristo, y ahora se convierten al evangelio. Entonces, ¿de dónde vienen ellos? De una mezcla de judaísmo y paganismo. Y tenemos luego los gentiles. Gente que no había tenido ninguna experiencia de estas dos cosas. Son totalmente gentiles, paganos. Ellos son convertidos al evangelio, ¿sí o no? Esa gente tenía referencia, algunos de ellos, de los escritos. Pero es donde Pablo escribe para que ellos conozcan la verdad en Cristo. Habéis aprendido a Cristo, la verdad en Cristo. Muchos de ellos tenían conocimiento de lo que la profecía o los profetas decían y de lo que la ley enseñaba, pero no tenía un entendimiento de la verdad en Cristo. Por eso es que la carta de los Gálatas, de Romanos, de los Hebreos particularmente, es para que ellos estén afirmados y confirmados en la verdad. Presente. ¿En cuál verdad? Presente. ¿Cuál verdad? Presente. Muy bien. Aquí llega un asunto, algunos dicen, ¿qué es la verdad presente? Yo no entiendo eso tampoco. Precisamente es por eso que estamos atrasados. Por la ignorancia. Y esa es la tarea del Espíritu, hacernos conocer la verdad, ¿o no? Dice que Él vendrá y nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Yo daré el Espíritu de la verdad, el cual os guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y te lo hará. Esa es la obra del Espíritu Santo para la que vino. Porque si yo tengo el conocimiento de la verdad en Cristo, poseo su vida, disfruto su fruto y también manifiesto sus dones. Entonces, la tarea primaria del Espíritu no es para que sientas el poder, es para que puedas saber. ¿Aló? No es sentir la presencia de Dios, es saber el Cristo presente en ti. Porque para algunos la presencia de Dios es una experiencia ambiental, externa, algo que se mueve, algo que baja, una atmósfera que se siente. No, eso no es presencia de Dios. La presencia de Dios es la realidad de Cristo en ti. Diga, estando ya presente Cristo. ¿Dónde está el presente Cristo? En nuestros corazones, dice Pedro. Habita en nuestros corazones. ¿Qué dije? Habita. Imagínate, la palabra dice que habita en nuestros corazones. Y yo todavía, yo te busco. Sí, ¿cuándo me perdí? Si yo habito en ti, ¿qué tienes que buscar fuera de mí?
Y todavía cantamos, como el siervo busca por las aguas. Y me siento como un siervo buscando a un Dios que está para las montañas, yo no sé dónde. Tú no eres un siervo, tú eres un hijo. Eso lo cantaba David, que tenía que ir a anhelar al Dios vivo. Tú tienes al Dios vivo. Por eso ya tú no lo anhelas, tú lo disfrutas como vida. ¿Qué es un anhelo? Un deseo por cumplirse. ¿Es un qué? Deseo por cumplirse. Y algunos cantan desde su anhelo. Yo te anhelo, yo te deseo. No. Tú lo disfrutas porque es tu realidad. Tú ya lo tienes. Aquí es donde nosotros tenemos entonces una mezcla de lo que es una verdad bíblica con lo que es una verdad presente. ¿Qué es una verdad bíblica? Es algo que Dios ha declarado, es verdad y la Biblia lo registra. Diga verdad bíblica. Verdad bíblica. Todas esas verdades fueron escritas antes de la muerte y resurrección de Cristo. Lo que dijeron a David, lo que cantó Moisés y todo eso fue antes de la cruz. Y muchas de esas cosas fueron revelados en esos pactos previos al nuevo pacto. Diga, la verdad presente, es la paz para que te vean. Cuán grande soy, cuán grande soy. ¿Aló? Siga hablando. Escuche lo que dice. Y si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite. A ti ya te saltó el dogma. Únjale. ¿Qué es ungir para nosotros? ¿Qué es ungir? Porque para nosotros ungir es un rito y no entendemos que ungir es un verbo. Para nosotros bautizar es un acto religioso y no entendemos que bautizar es un verbo y no sabemos qué significa cuando se usa. Existen 4 verbos para ungir y cada uno tiene una connotación directa específica. Cuando está hablando ahí de ungir, no se refiere de coger aceite y echárselo en la frente o ponérselo en las manos. ¿A dónde le duele, hermano, que te voy a ungir? No. La palabra ungir ahí es crió, que la indicación es limpiar. Y se frotaba a los enfermos con un aceite cosmético en asuntos más de aseo personal. Primer siglo, de escasa higiene. No habían salas de cirugía ni camas o de clínica reclinable. No, muchos eran camas de palo, en lechos. Un enfermo 3 meses ahí. Pues el cuerpo crea llagas, mal olor, porque no habían baños privados ni nada de eso. Entonces se puede imaginar 3 meses un enfermo que no se ha levantado. Pues huele feo. Ungirlo era ir a hacerle un aseo, limpiarlo con aceite, como un acto de misericordia, de compasión con un enfermo. Entonces las personas lo visitaban y los ungían. ¿Qué era eso? Por eso es que luego dice, oren por él. Y la oración de fe, no dice que el aceite, la oración de fe. Ahí dice el texto. Y la oración de fe. Pero el creyente no tiene fe al Dios que ora, sino el aceite que le ponen. Hermano, pero no trajo el aceite. No, yo traje la unción. Esto es mío. Me dice que ore por ti. ¿Aló? Porque yo tengo una fe mística en el símbolo. ¿Era válido el símbolo? Sí. Aquí en este pacto, porque significaba algo, representaba algo, era tipo, sombra y figura de lo que había que venir. ¿Estamos acá?
Entonces aquí es donde yo tengo que entender lo que dice la palabra, las cuales fueron impuestas hasta. ¿Qué indica hasta? Punto y aparte. Un punto en el que se llega, se termina. Por eso cuando a ti te dan una licencia para conducir, válida hasta, ¿sí o no? Ahí dice válida hasta 31 de diciembre del 2016. Esa es la validez de tu licencia para conducir. En este país es válido el comprar armas, ¿sí o no? Y cuando te dan el certificado, la licencia, le dan cuándo, qué arma puede utilizar y hasta cuándo. Válido hasta. Porque le están creando a ti precisamente un orden legal de operación. 31 de diciembre del 2016. Ah, no, pero hermano, estamos a abril 17 y yo tengo necesidad de moverme. Y si se va con esa licencia vencida, ¿qué estás cometiendo? Una infracción. Pero es que yo sé conducir. ¿Me interesa? Pero la licencia dice que tú puedes conducir legalmente hasta. Por eso que con esa arma, defendiéndose un ladrón mata a alguien, te van también a incriminar. Porque violaste el uso. Decía que era válida hasta. Agradezca que el Señor en un pacto de gracia nos ve. Porque si nos aplicara la ley de Moisés, decía que era válida hasta. ¿Aló? Enseñanza. ¿Yo puedo seguir usando el aceite? Sí. Usted puede seguir usándolo si quiere. Así como puede seguir conduciendo el carro si quiere. Pero no es legal lo que haces. Puede decir, pero no es legal. Por lo tanto, si no operas en legalidad, lo que haga es inefectivo. ¿Aló? Y alguien me dirá ya, hermano, pero yo he visto los milagros al Señor levantarlo cuando yo le puse el aceite, él sintió la unción y fue libre, fue sano. Y hacen de su experiencia una teología. Nunca conviertas de una experiencia un fundamento teológico. Porque la verdad no se sustenta en tu experiencia, sino en lo que Dios declara. ¿Aló? ¿Sabe por qué ocurre? No porque lo ungió con aceite, ni porque oró en el nombre de Jesús de Nazaret. Ocurre porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Gracias, Padre. ¿cuánto más nuestro Padre? Él no estaba respaldando el aceite, él estaba en gracia respondiendo a un hijo. Ese es Dios. ¿Está entendiéndome? Pero es la razón por la cual yo necesito entender la verdad presente. Porque ella es la que me da la autoridad de los bienes, de la sustancia, de la realidad. Yo he ilustrado lo que es la sombra, el tipo, la figura. Voy de viaje, mi esposa no está, ella se quedó en casa. Entonces yo me llevo una fotografía. Antes era así, hoy se pone en el iPad, en el teléfono, la veo tan linda mi esposa. Te amo, mi amor, te extraño. ¿Qué es lo que tengo en esa imagen? Una figura representativa, simbólica, de una realidad que está presente. ¿En dónde? En casa. ¿Ella es la realidad presente o no? Cuando yo me llevo la fotografía,
estoy proyectando una imagen. Por eso un símbolo es una imagen. Una imagen que transcribe precisamente una indicación, una dirección, una realidad, una sombra. ¿Qué pensaría usted si cuando el lunes llego a casa de viaje y mi esposa ahí está esperándome? Yo ni la saludo a ella. Ay, qué linda. Llegué, mi amor. Qué bella, te amo. Ella me mira. Está besando la foto. Esa noche está ella en la cama esperando que yo le dé la bendición. Yo cojo la foto. Ay, mi amor, que te había extrañado. Ay, que soñé contigo. Y me duermo con la foto. ¿Qué cree usted que mi esposa está pensando? Una de las dos cosas. O este anda loco, o algo Joel le dio a Los Ángeles. Pero no he hecho sino mirar la foto, besar la foto, hablarle a la foto, y yo, que soy la realidad, la sustancia, no lo toma, no la disfruta, porque tiene la foto. Así pasa con muchos creyentes. Se quedaron con la foto, con el símbolo, con la figura. Por eso es que esto lo quieren, lo aman, lo tocan, lo sienten, lo besan. Pero Cristo como realidad no lo aprecia. ¿Sabe por qué? Porque Él es espíritu. Y nosotros, como no juzgamos espiritualmente sino sensorialmente, para mí ¿qué es más válido? Que me muestren el aceite y ojalá ungido, y si es de aceite puro de oliva de Jerusalén, más poder tiene. ¿Aló? Usted lo está viendo, lo huele, qué rico. O sea, sus sentidos perciben una realidad virtual, porque es simbólica, no una realidad sustancial. Por eso Dios es espíritu. Lo que es real es lo del espíritu. Esto es símbolo. Por eso ese aceite puede desaparecer, pero esta unción no. Ese aceite, por más que se la puso Benijín, cuando te bañas se va. ¿Aló? Porque es que algunos piensan que entre más ungidos es más grande la unción. ¿Aló? El día que te bañes se te va. Pero la unción que te puso el Señor mora en ti para siempre. Esa sí es realidad. Esa no se va. Está contigo. Bien, es realidad. Pero la tienes que juzgar y entender. ¿Dónde? En el espíritu. Por eso es que el espiritual juzga, comprende las cosas que son de Dios. Y Dios se las ha dado a conocer por Él. ¿Se las ha dado a qué? A conocer, saber, no sentir, por el Espíritu. Pero como tenemos creyentes sensoriales que quieren sentir, ver, tocar, se mueven. Por esa razón tenemos una fe mística, supersticiosa. ¿Aló? Diga verdad presente. Son 5 cosas y estoy en la introducción de la primera. Son las 12:30 y huele a taquitos al pastor. Santo. Vamos a comernos al pastor en tacos ahora. Sí. Ay, ¿sigo? No me digan que siga. Ya siga. Porque no, íbamos a entrar cosas heavy. Esto como punto de partida. No sé si en la noche sería válido, otro espacio. A veces hay cosas que mejor así en aula, en espacios un poco más tranquilos.
abierto el corazón para entendidos. Y anda. Para mí sería extraordinario, porque quedaron 4 puntos de los asuntos que la iglesia necesita superar si es que queremos ser perfeccionados y llegar a la meta del llamamiento celestial. Estamos muy atrasados. Es precisamente porque no hemos participado en el proceso para que todos lleguemos. Y aquí es donde estamos edificando a los santos para que todos lleguemos. Trabajaríamos con un elemento que es tan abortivo en la iglesia y que con lo que Pablo trabajó fuertemente, que se llama inmadurez. A lo mejor esta noche toquemos algo de eso, si es que terminó con la introducción de anoche. Pero hermano, ahí sí, como dijo el Señor, tengo muchas cosas que deciros. Pero nuestro gozo es edificar, Amén. a fin de que podamos crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento. Por eso la ignorancia es el primer paso que nosotros tenemos que superar, el escollo que tenemos que vencer para avanzar en nuestro crecimiento es la ignorancia. No quiero que ignoréis, a fin de que estéis afirmados y confirmados en la verdad presente, no verdad bíblica. La verdad presente es la establecida por Cristo y no será revocada hasta que no parusía otro que la altere. Y como no va a venir otro, esa es la que nos gobierna en este pacto nuevo. Aleluya. Por eso cuando yo entiendo esta verdad es que puedo ser un ministro competente ¿de qué? Del nuevo pacto. Y para ser competente, diestro, entendido, hábil, experto, capaz, profesional, perito, tú tienes que entender. Nadie puede ser competente en aquello que ignora. No quiero que ignoréis, a fin de que estéis afirmados y confirmados en la verdad presente. Diga verdad bíblica. Ya entendimos que es una verdad bíblica. Entonces, no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente es una verdad bíblica. Así es. O sea, es verdad, Dios la ha establecido y está en la Escritura. Es una verdad presente. Y la verdad eterna. La verdad eterna es todo lo concerniente a la naturaleza, al propósito, al carácter y la esencia del ser de Dios. Ha sido, es y siempre será la verdad de Él. Cuando la Biblia dice Dios es santo, eso es una verdad eterna. Dios ha sido, es y será santo. Todo lo que concierne a su propósito, naturaleza, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es fiel, todo eso son verdades eternas, porque conciernen a la naturaleza, al carácter, a la esencia del ser de Dios, y Él es inmutable. Su verdad, la de que es eterna, permanece para siempre, no importa. Dios ha sido santo en el pacto edénico, en el pacto adámico, en el pacto noético, en el pacto abrahámico, en el pacto mosaico, en el pacto davídico, en el nuevo pacto, y seguirá siendo eterno, fiel, justo, santo. ¿Están aquí conmigo? Entonces esa es verdad eterna que la Escritura declara. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, a fin de que podamos ser afirmados y confirmados en la verdad presente. Amado, para orar, no te incomodes si escuchas algo que no entiendes. No satanices, no rechaces lo que todavía no has procesado. Pida al Espíritu Santo
¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. Se llama el Espíritu del Cristo vivificante, que fue enviado a ti y habita en ti para siempre. Él dijo que te guiaría a toda verdad. Entonces, órale, Espíritu Santo, lo que he oído hoy, todo lo que sea verdad tuya, yo la quiero recibir, entender y aprender. Todo lo que es idea de hombres, todo lo que es dogma y tradición de la religión, no me interesa. Yo necesito tu verdad. Guíame en ella. Y Él te va a guiar. ¿Cuántos son hijos? Amén. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No se asuste lo que escucha. Ore el Espíritu Santo. Él te va a guiar a la verdad. Y esa verdad que conozca y Él te haga entender es la que te va a liberar. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te declaro libre en el nombre poderoso de Cristo de toda confusión, de todo error, toda cizaña religiosa, toda obra que no corresponda al orden de Dios no tiene cabida en tu espíritu. Tu espíritu está diseñado para recibir y entender las cosas que son de Dios. Lo que es del hombre y lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es de Dios y lo que es del Espíritu, vivifica. Que tu vida sea vivificada y edificada en Cristo, para que la verdad en Él te haga entonces libre, verdaderamente libre. Un aplauso a Cristo Jesús.